Tomen asiento, hermanos. El mensaje se llama ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Esa es una buena pregunta. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? No es una pregunta, hermano, retórica. Es decir, no es una pregunta simple, sencilla. No es una pregunta, hermano, postergable. A un amigo que nos visita, yo quisiera que te hicieras esa pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? Hay algunos que creen en un Cristo histórico. Hay algunos que creen, bueno, sí, existió, no pueden negar la historia, ni los ateos pueden negar que un día hubo un hombre llamado Jesucristo, pisó la tierra, hizo muchos milagros, ¿verdad? Y según hasta historiadores inconversos como Flavio Josefo tuvieron que admitir, no sé cómo, pero murió, pero los testigos, más de 500 dicen que resucitó de entre los muertos. Decía una persona una vez, estaban hablando y decían varios intelectuales, una reunión de intelectuales, y decía, ¿qué pasaría si por esa puerta entraría Shakespeare, entraría Beethoven, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Isaac Newton, Jesucristo? Y se paró un científico cristiano y dijo, si por esa puerta entrara Shakespeare, Da Vinci, Einstein, Isaac Newton, tendríamos que levantarnos, ¿verdad?, en respeto a sus obras y a lo que hicieron. Pero si por esa puerta entrara Jesucristo, tendríamos que arrodillarnos. Porque Él es Dios. Él no es cualquier persona. Ahora, ¿quién es Cristo para ti? Respóndelo en estos minutos. Dentro de unos momentos vamos a salir y sí, ok, estuvimos en la casa de Dios, pero la idea del Señor para crear la iglesia no es que usted salga igual que como entró, hermanos. ¿Quién es Cristo para ti, hermano? Si usted se lo preguntara a la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, Dios nos dice quién es Cristo. Él mismo declaró quién era. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermanos. Amén. Uno no es salvo por pertenecer a una religión. Hay gente que a veces dice, ¿a qué religión perteneces? Y yo entiendo que están preguntando es ¿a qué iglesia asistes? ¿Qué fe profesas? Pero ninguna religión ha salvado a alguien. Amén. Esta es una iglesia bautista fundamental independiente, pero la iglesia bautista, amigo que nos visita, no salva a nadie. No quiero ofenderte, pero ni la iglesia bautista salva, pero ni la iglesia católica salva. Un pastor no salva. Un sacerdote no perdona pecados. La iglesia pentecostal no salva. La iglesia episcopal no salva. La iglesia de los testigos de Jehová, esa menos salva. La iglesia mormona, la iglesia adventista, cualquier iglesia que usted piense, ninguna religión salva, solamente Cristo salva. Amén. El único que puede salvarle es el Señor Jesucristo. Amén. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Yo soy el pan de vida, el que en mí cree no tendrá hambre ni sed jamás, dijo el Señor. Amén. Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Amén. Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dice también, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra de Dios nos dice quién eres. Dice que era el verbo de Dios, que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La Biblia le llama a Jesús, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia también le llama a Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Le dicen príncipe de paz, el gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, 100% hombre, 100% Dios. Amén. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Dice que es la roca de la eternidad. Amén. Él es el libertador. Él es el que nos trae consuelo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Es la piedra angular. Es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Ese no es el mensaje. Es decir,
Eso es lo que dice la Biblia, quién fue Cristo. Amén. Pero la pregunta no es quién es Cristo realmente y de acuerdo a la palabra. La pregunta es quién es Cristo para ti. Bueno, amén. ¿Sabe, hermano? Aquí en esta pequeña porción de esta pesca milagrosa y todo esto, vemos como un progreso en la vida de Pedro. A mí me gusta mucho la vida de Pedro, porque la vida de Pedro de alguna manera es un aliciente para mí. Pedro fue una persona común y corriente, pero usado por Dios. Amén. Pedro cometió muchos errores, pero Dios lo restauró. Y es un aliciente para mí, porque yo digo, si Dios pudo hacer la obra en Pedro, la puede hacer en mí. Amén. Y si Dios la hizo en Pedro y en mí, la puede hacer en ti. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Cuando usted ve el capítulo anterior, en Lucas capítulo 4, estaba Pedro allí. El primer encuentro que tuvo con el Señor fue cuando Jesús sanó la suegra de Pedro. Amén. Y si Pedro era el primer papa, amigo que nos visita, entonces fue el primer papa casado. Porque nadie tiene suegra por gusto, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 6, que Jesús pasó toda la noche orando y escogió a sus discípulos, entre los cuales estaba Pedro. Entonces, entre el capítulo 4 y el capítulo 6, que está el capítulo 5, ahí está, ¿verdad? El capítulo 5, probablemente Pedro ni era salvo, no lo sabemos. Amén. No sabemos si era a lo mejor salvo. Ahora, escúcheme bien. Lo que sí vemos es un progreso de quién fue Cristo para Pedro. Nota nuevamente, hermano, versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. Versículo 3. Está ahí conmigo, hermano, ¿verdad? Dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que dice, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a entender el contexto. El Señor estaba allí en una orilla, en una playa, y había venido mucha gente a escuchar. En ese tiempo no existían estos dispositivos, ¿verdad? Estos amplificadores de sonido, de voz. Así que él miró allá y vio dos barcas y dijo: a lo mejor si me monto en una de aquellas barcas, mi voz puede proyectarse mejor y todos escuchar, porque Dios quiere que todos escuchen la palabra de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Amén. Así que fue y habló con esos pescadores que estaban remendando las redes. Según el contexto, habían pescado toda la noche anterior y no habían pescado nada. Es decir, andaban allí con un humor, decimos nosotros, tenía cara de sargento mal pagado. ¿Sí? Tenía cara así como que se chupó un limón. Así como mucho cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Andamos con cara amargado, pero después cuando está jugando la Chivas que ganó. No hay muchos mexicanos aquí, ¿verdad? Hay muchos tampoco de las Rayadas. Emocionados. Emocionados. Y hasta mandan mensajes: por fin ganaron. Así que Cristo se le acerca a Pedro y dice una frase que me impresiona. Dice: le rogó. ¿Quién le rogó a quién? Véanlo, hermano, en el versículo 3. ¿Quién le rogó a quién? A ver. Cristo. Cristo le rogó a Pedro. Hermano, usted escuchó ahorita la descripción que dije, que dice la palabra de Dios del Señor. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, era Dios encarnado. Y Dios encarnado tiene que rogarle a un pescador que por favor le preste la barca un poquito, que la pueda mover, dicen los mexicanos, un tantico. Un tantito, dicen ustedes. Decimos nosotros los venezolanos un poquitico. Para que la mueva un poquitico, le tuvo que rogar. Piénselo otra vez, hermano. ¿Quién debería rogarle a quién? Piénsalo en su vida. Bueno, yo hablo por mí. Dios no debería rogarme nada a mí. Yo debería acercarme a Dios para rogar por mis hijos, por mi trabajo, por mi vida.
Amén. No él a mí. Pero ¿por qué Cristo tuvo que rogarle a Pedro? Porque Cristo para Pedro en ese momento era un extraño. Amén. Cristo para Pedro era un extraño. Mire, yo tengo a mis hijos y ahorita cuando veo a Cristian y a Ángel, doy gracias a Dios por los hijos del pastor. No serán perfectos, pero qué bendición que están sirviendo con su familia. Amén. Aquí en la casa de Dios. Amén. Pero sabe, hermano, cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo les enseñé que yo una sola vez hablaba y venían. A veces me hacían pasar pena. Cuando mi hijo Eliezer tiene ya 16 años, pero cuando él tenía como 4 o 5 años, ¿verdad? A veces no me obedecía y entonces yo le decía, nada más, en la casa vamos a hablar. Pero a veces estaba saludando a la gente que venía, yo, mucho gusto, saludando a la familia, y tú sabes, uno tratando de ser amable. Y una vez le dije a mi hijo hizo algo y le dije, en la casa vamos a hablar. Y entonces, bienvenido, gracias por estar aquí. Y mi niño viene, ¿qué vamos a hablar, papá? ¿Qué vamos a hablar? Y yo, no, claro, no le quería decir qué era lo que íbamos a hablar delante de los invitados. Y entonces, ¿qué vamos a hablar? Y vino mi hija, tenía 6 años, que te van a pegar, que te van a pegar. Y uno pasando pena, ¿verdad? Pasando vergüenza. Pero sabe, hermano, si yo llamo a tu hijo y le digo, a ver, ustedes dicen chamaco, nosotros decimos chama, a ver, chama, vaya y haga esto. Me va a mirar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tengo que obedecerte? Porque yo para él soy ¿qué? Un extraño. Soy un extraño. A lo mejor tú dices, mi hijo es obediente. Y de repente yo le digo, a ver si es obediente. A veces, yo no me ofendo cuando a veces los niños, pero los niños son sinceros. Sí. A veces los hermanos se sienten como un poco apenados. Salude al pastor, usted no lo conoce, déle la mano. Y los niños están como... Una vez estábamos en una escuela vacacional, teníamos 2.500 niños y yo fui el último día para tomar una foto y estaba tomando la foto y me atravesé. Estaban los niños ahí emocionados viendo los puppets, las marionetas y las cosas, y yo me atravesé así para tomar la foto y estaba un niñito que no le dejaba ver nada y entonces gritó delante de todos, ¡quítate, gordinflón! Saltó una hermana, pero ofendidísima. Lo agarró por el brazo. ¡Respétese el pastor! Yo me la acerqué. Hermana, eso no quiere decir que no esté sobrepeso. No se preocupen. Porque los niños son así. ¿Pero por qué? Porque ¿por qué no me respetó? ¿Por qué a veces alguno te obedece o no te obedece? Porque es un extraño. Amén. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Bueno, amén. Yo le puedo asegurar que usted esta mañana cuando se estaba arreglando y dice, voy a ir al mediodía a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Si hubo alguien que a lo mejor no era de la iglesia, que lo conoce y dice, ¿a dónde vas? A la iglesia. A las 12. Esta es la hora de meter las piernas debajo de la mesa. ¿Cómo que van a las 12? ¿Y qué hay? ¿Que le dan comida? ¿Qué onda? No, nos dan comida espiritual. Y se burlan, ¿sí o no? Se burlan. A veces ya yo le digo a los jóvenes, tú sales con una botella o de cerveza o un cigarro o algo de marihuana en la mano, nadie te dice nada. Pero sales ahora con la Biblia y se meten contigo. La Biblia dice que no perciben las cosas de Dios y no las entienden porque es locura para ellos. Y así es. Amén. La Biblia dice, no tengo tiempo de mostrarlo, pero el 1 Pedro capítulo 4 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en sus lascivias, sus concupiscencias y sus abominables idolatrías. Después dice, a estos les parece cosa que extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de solución que os persiguen. Para ellos, la gente en el mundo, Cristo es un extraño. Ahora no es de extrañarnos ni de alarmarnos, es lo normal.
La tragedia, hermano, es cuando nosotros los cristianos tratamos a Cristo como un extraño. Así es, cierto. Así es. Bueno, es... Pastor, dicen los jóvenes de la iglesia, yo nunca he tratado a Cristo como un extraño. Si te tienen que rogar para que vengas a la iglesia, estás tratando a Cristo como un extraño. Si tienen que decirte, no veas eso, apaga eso, no pongas esa foto en el internet, no hagas esas cosas, vístete decentemente, y tus padres tienen que estar rogándote y constantemente diciéndote, no hagas esto, no escuches esa música, porque eso desagrada a Dios y a ti no te importa. Tú estás tratando a Cristo como un extraño. Es cierto, hermano. O estás tratando a Cristo como un extraño. Si tu familia tiene que rogarte, tu papá y tu mamá o tu esposa, para que leas la Biblia. Bueno, eso. Amén. Amén. Hija, lea la Biblia, hijo. Ya leyó la Biblia. Mamá, voy a leer un versículo. Y busca el Nuevo Testamento. No matarás ya. Nos reímos, pero estamos tratando a Cristo como un extraño. Piénsalo. De repente uno dice, una hora en el network, en las redes sociales, se te hace poquito. Oh, es muy poquitico. Mamá, papá, una hora enterándome todos de todo. No puedo una hora en el Facebook. Es muy poco. Pero poner la cara, el Face, en el book, poner tu cara en la Biblia por una hora te molesta. Estás tratando a Cristo como un extraño. Lo bueno fue que algo pasó en la vida de Pedro. La Biblia dice que él sentándose, pero él dice desde la barca, Cristo predicó la Biblia, dice, hablaba la palabra a la multitud. Yo me imagino la cara de Pedro cuando le prestó la barca al Señor. Yo me imagino, no sé. La Biblia no dice que le respondió, dice que le rogó y después se subió. No le dijo adelante, sí, cómo no, usted es Dios, usted lo manda. No dijo nada de eso. Nosotros en Venezuela tenemos una costumbre, pero bien fea. Para nosotros es normal, pero ahora que he ido a otros países, por supuesto nunca la hago. Nosotros señalamos con la boca para decir algo, aunque las manos estén desocupadas. Si yo necesito que me pasen algo, yo está ahí. Hacemos eso. Mi concuñado es americano y mi cuñada, ¿verdad?, se casó con él. Fue misionero allá en Venezuela por más de 10 años. Dice que cuando estaban al principio entrando y le ofrecían cafecito y de repente una arepita, esas como las gorditas, como las pupusas, pero más sabrosas. Había una señora, una ancianita que estaba ahí, quería que comiera y le dijo, señor. Y el americano dice, ¿qué quiere? ¿Un beso? ¿Qué quiere? Si Pedro hubiera sido venezolano, a lo mejor le hizo al Señor, le rogó yo. No sabemos. Pero empezó a escuchar la palabra de Dios. Al principio, con indiferencia. Yo recuerdo cuando yo entré la primera vez a una iglesia. Yo fui ateo en la universidad. Yo decía a la gente, yo soy ateo. Es más, hablaba a grupos de personas que Dios no existe. Y Dios en su misericordia ahora me tiene predicando la palabra. Pero ahí estaba, ¿verdad? Yo ahí, a veces con actitud como que, ¿hasta qué hora es esto? Pero Dios obró con la palabra de Dios. Amén. Para nosotros los predicadores, sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Que la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Oh, dice la Biblia, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Eso fue lo que pasó en la vida de Pedro. Pedro al principio tuvo que Cristo rogarle. Pero después de un tiempo, algo sucedió. Después de unos minutos, algo pasó. Yo recuerdo, hermano, cuando empezamos en el 99,
la iglesia en Sabana de Parra. Yo recuerdo que nos dieron como un local. Yo venía pasando y le predicaba a la gente en la calle, y hubo un señor que era herrero, y ese señor me vio. Yo creo que le di como lástima, no sé, y de repente me llamó. Me dijo: a ver, chamo, venga acá. En ese tiempo era chamo, cuando era joven. Y entonces me llamó y me dijo: yo creo que estás loco, pero veo que eres sinceramente loco. Entonces me pasó y me mostró un local. Me recuerdo que era un local como de aquí hasta allá, así, un localcito así. Y me dijo: te presto ese local, no me tienes que pagar nada, y comienza tu iglesia allí. Yo estaba súper emocionado, pastor, pero era uno así como ver esta plataforma desde aquí hasta allá. Y yo, bueno, pusimos el púlpito, lo limpiamos, lo pintamos, y ahí empezamos en ese localcito allí. Y me recuerdo que había una puerta que daba hacia el patio de la casa de él. Él llegaba y le gustaba escucharme. Y estaba allí cuando hacíamos un estudio bíblico, y él ponía, ¿verdad?, su silla. Perdón, hermano, pensé que era una sola silla. Vamos a dejarla aquí, hasta ahí, la ilustración también. Porque él ponía su silla, yo pensé que era una. Y él ponía su silla, me recuerdo, y ponía una caja de cerveza. No le estoy dando ideas a nadie para que venga a la iglesia. Pero ponía una caja de cerveza. Y mientras yo estaba predicando, él estaba tomando. Yo recuerdo que los hermanos empezaron a agarrar convicciones, y se me acercaban y decían: pastor, ¿y lo que está haciendo el dueño del local? Yo decía: pero está en el patio de su casa, ¿qué le digo? Algunos hermanos querían como cerrar la puerta, querían atravesarse, les molestaba. Mire, yo recuerdo que no había servicio donde yo no mencionara el alcoholismo. Yo estaba tratando de tirarse, la verdad. Ya hasta en los anuncios a veces estaban: mira, iba a haber una reunión de damas, y a propósito, los borrachos no entran al reino de los cielos. Y pasó el tiempo, y me recuerdo que una vez se sentó ya sin la caja de cerveza. Después arrimó la silla un poquito más, y un poquito más. Un día metió la silla, los hermanos estaban sorprendidos. Y en marzo, hace dos meses más o menos, vamos para 2 meses, y en marzo se cumplió 2 años de la iglesia que él pastorea, a la hora del pastor. Cuando a veces yo le digo al pastor Muñoz ahorita: ¿te recuerdas cuando tuve? Pastor, no le diga a nadie. Y yo le prometí que en Venezuela no iba a decirse. Ahora yo me imagino que la gente de aquí, ¿verdad?, del monte, California, no son chismosos, ¿verdad? Esto no lo están grabando, ¿o sí? No nos monten al Facebook. En YouTube va a ser peor. Bueno, tendré que disculparme. Lo que pasó en Pedro, lo que pasó en Jorge Muñoz. Amén. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, que es el mismo Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, ¿ahora cómo le dijo? Maestro. Qué interesante. Al principio Cristo tuvo que rogarle que le prestara un poquito la barca, pero ahora que había recibido sus enseñanzas, le dice: ¿cómo? Maestro. Maestro. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es un extraño o es un maestro? Bueno. Ahora, como maestro, Cristo tiene la autoridad para decirle: ahora no quiero que la mueves un poquitico, quiero que ahora la agarres y bogues mar adentro y hagas lo que te digo. Amén, hermanos. Amén. Pastor, ¿cómo sé yo si Cristo es mi maestro? Mire lo que dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. ¿Cómo sabe usted que Cristo es su maestro? Amén. Cuando la palabra de Dios es tu guía. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Cuando este libro guía tu vida, entonces tú puedes llamarle a él maestro. Amén. No, pastor, yo me guío según mis propios criterios, mis propios argumentos, cómo me formaron, cómo me criaron, la tradición. Entonces Cristo no es un maestro para ti. Amén.
Amén. Bueno, Cuando tú haces de Cristo tu maestro, la Biblia adquiere una autoridad sobre ti. Es más, la Biblia muchas veces contradice la lógica. Piénselo, hermano. Un carpintero diciéndole a un pescador ¿qué hacer? Es más, ¿qué le dijo Pedro? Pedro le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado. ¿Quién le gusta aquí la pesca? ¿Quién le gusta aquí la pesca? A nadie. ¿Quién no le gusta la pesca? Que dice, me parece aburrido. A mí. Déjenme levantar la mano. A mí me parece aburrido. Una vez los hermanos, vamos por un río. Hija, allá en Venezuela. Que vamos a un río, pastor, no le saque. Y yo, no me gusta eso. Entonces, vamos. Y fuimos. No, pero allá no es con caña de pescar así, de esas que usted come en el Walmart y cosas. No. Allá es un nylon y un anzuelo y pone la carnada y vámonos. Y ahí estábamos ahí. Y me recuerdo que estábamos allí y yo de repente dije, más o menos para cuándo. Y ¿qué fue? Le digo yo. No, pastor, no puede hablar porque espanta a los peces. Y al rato yo estaba. He decidido. Eso me parece bien aburrido, hermano. Pon a un predicador. Mire, a un predicador que se quede callado. Yo, si no estoy hablando, cantando, durmiendo o comiendo, ¿verdad? No puedo, hermano. Amén, pastor. No, y luego después había una zancudera, un mosquitero, pero grandísimo. Y no, hombre, y le revolaban por aquí, no, hombre. Y entonces decían, pastor, ya picó. Yo, como 5 me han picado. Bien aburrido. Pero escuchen, no estoy hablando de esa pesca aficionada o amateur, no. Estoy hablando de la pesca que era para la vida. Amén. Tiraban unas redes. Iban en la noche, ¿por qué? Porque en la noche salen los peces a comer. Era el momento. O sea, como decir, si no se pudo pescar en la noche, ¿cómo esperamos pescar en la mañana? Están todos durmiendo y escondidos. Pero él dijo, pero en tu palabra yo lo voy a hacer. Amén. Uno no puede entender, y escúcheme, amigo, hermanos en Cristo, usted no le puede explicar a sus amigos acerca del diezmo. Usted no le puede explicar a ellos que 90% con la bendición de Dios es más que el 100% sin la bendición de Dios. Usted no puede explicarle eso. Ellos necesitan primero tener su corazón con Cristo para que ellos lo puedan entender, para que ellos puedan ver la bendición de Dios sobre su vida, para que ellos puedan hacer de Cristo su maestro. Ellos tratan a Cristo como un extraño. Pero ¿quién es Cristo para ti? ¿Un extraño o es tu maestro? Cuando es tu maestro vas a obedecerle. La Biblia dice, pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Dice allí versículo 6, y habiéndolo hecho, amén, no es nada más que lo escuches, digas amén y salgas igual, no, es habiéndolo hecho. Dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Wow, hermano, cuando tú obedeces a Dios y haces de Cristo tu maestro, las bendiciones vienen hasta que sobreabunden. Hasta que sobreabunde en tu vida. Pero sígueme, no solamente para ti, pero para los tuyos. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Cuando tú haces de Cristo tu maestro, la bendición no solamente viene para ti, pero para los que te rodean. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, cuando a veces vemos a los niños, los hermanos ven a sus nietos, ¿verdad? Y uno ve a los niños dando sus versículos o cantando en la iglesia o teniendo un programa de Navidad. A mí me pasa que de repente miro a esos niños y digo, ¿cómo me hubiera gustado tener esa edad? Haber conocido a Cristo. No haber tenido que cometer tantos errores que cometimos, ¿sí o no? Amén. Es decir, hermano, he ahí otra razón para no apartarte de Dios. Amén. La Biblia dice, camine en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Una razón para no apartarse de Dios es que tus niños están recibiendo esa bendición de que tú estás en la casa de Dios. Quiero terminar, hermano, diciendo que no solamente tenemos que hacer de Cristo nuestro maestro, pero mira lo que dice el versículo 8,
Y con esto termino. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí. ¿Cómo le dijo? Señor. Vamos a verlo nuevamente. Dice: viendo esto, Simón, estoy en el versículo 8, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es un extraño? ¿Es un maestro? ¿O es el Señor? Si es un mero maestro, tú dices: ah, sí, está bien, le obedezco. Ah, sí, está bien, veo que su palabra es verdad y lo hace, sí. Pero cuando hacemos de Cristo nuestro Señor, ya Él ocupa el primer lugar. ¿Qué sucede cuando tú haces de Cristo el Señor? Ahí mismo lo dice, versículo 8. Cayó de rodillas. Cuando uno hace de Cristo el Señor, uno se humilla ante la palabra de Dios. Dice Isaías: pero miraré a aquel que es humilde, que tiembla ante mi palabra. Al corazón contrito y humillado Dios no desprecia, dice el Salmo 51. Santiago 4 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿qué? A los humildes. ¿Cómo sé yo si Cristo es mi Señor? Tiene una actitud humilde ante la predicación. No ante mí, yo soy un ser humano, no soy ni digno de estar aquí. En serio, yo debería estar en el infierno por lo que yo decía de mi Señor sin conocerle. Estoy hablando de que tú te humillas ante la palabra de Dios. Tú tienes conciencia del pecado. Mire lo que dice: dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre, ¿qué, hermanos? Pecador. Y yo no estoy hablando de esos pecados escandalosos, hermano. Y sí, tenemos que guardarnos, y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero estoy hablando, hermano, de estar consciente. David decía, Job también lo decía: Señor, muéstrame aún lo que yo no veo, y no lo volveré a hacer. Muchos cristianos a veces andamos en pecados ocultos, a veces andamos en doble vida, a veces andamos en cosas, y una cosa es usted aquí y otra cosa solas, cuando su familia se acuesta o en otro lugar. Yo le ruego que haga de Cristo su Señor. Yo le pido que usted no trate a Cristo como un extraño o como un mero maestro. Amén. Que te haga de Cristo su Señor. Amén. ¿Qué otra cosa sucede, hermano? Versículo 10: y asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Cuando usted hace de Cristo su Señor, usted se hace un ganador de almas. Sí. Amén. No tienen que rogarle para que venga el sábado a tocar puertas. No tienen que pedirle y hacer un convivio y vengan, que sí va a haber comida y vámonos, por favor, hermanos. Y está allí el hombre de Dios, el siervo de Dios, diciendo: por favor, hermano, tenemos una misión. Escúcheme bien, hermano, un día estaremos ante Dios. Amén. Y muchos de nosotros caeremos de rodillas y le diremos al Señor: perdóname, Señor. Sí. Amén. Perdóname porque no prediqué. Perdóname porque me quedé haciendo otra cosa. Busqué otra excusa para no predicar de Cristo. Perdóname, Amén. Señor. Bueno, gracias. Amén. Amén. Que el pastor no tenga que rogarle para que hable a otros de Cristo. Amén. Y le dijo: serás, ahora que has hecho de mí tu Señor, ya por la autonomacia, automáticamente serás un pescador de hombres. Amén. Decía Pedro y Juan, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted tiene una relación personal con Cristo, quiere hablarle a otros. ¿Sabe por qué no quiere hablarle de otros y no quiere venir a tocar puertas? Porque pasa más tiempo en la película, en el juego de fútbol, en las redes y en otras cosas, en la novela, que en la palabra de Dios. Bueno. Amén. Versículo 11. Aquí está lo precioso. Cuando Cristo para Pedro era un extraño, Cristo tuvo que rogarle que lo moviera un poco. Un poquito. Cuando Cristo era su maestro, le podía decir: agarra la barca y llévala para pescar. Pero ahora que era su Señor, mira, cuando trajeron las barcas a tierra, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando Cristo es tu Señor, estás
¿Estás dispuesto? No a moverla un poquito, no a usarla, sino hasta entregarla en manos de Dios. Amén. Ángel Hernández era un joven profesional y ganaba dinero, pero no producto del trabajo tesonero de su profesión. Él ayudaba a apostadores en un gran casino allá en Venezuela hace muchos años. Les ayudaba. No sé, de alguna manera sabía, les daba los números, les daba como datos y ganaban en ruletas, ganaban en cosas y así ganaban dinero. Él conocía al dueño de uno de los casinos más grandes allá en Barquisimeto, una ciudad, y conocía a su sobrino y él eran contemporáneos, dos jóvenes, y el sobrino, el tío de ese muchacho, de ese amigo, el dueño, por lo general, esos dueños de esos casinos son gente mafiosa, son gente que está relacionada con el narcotráfico, son gente que está relacionada con el contrabando y el lavado de dinero, que es simplemente, ¿verdad?, el producto de la droga y de lo que hacen, lo meten allí, ¿verdad?, para que de alguna manera puedan lavar o legitimar los capitales. Un día el sobrino del dueño y él y Ángel se quedaron hasta tarde en el casino. Habían cerrado todo. Ellos se quedaron allí. Hay máquinas y cuestiones así, ruletas y cosas en computadora. Y él le dijo a Ángel: tengo una idea. Voy a apostar. Él sabía los códigos para prender una máquina ahí. Voy a apostar sin poner el dinero. Y cuando gane el premio, devuelvo el dinero que había puesto para la apuesta y me quedo con la ganancia. Tampoco le estoy dando idea a nadie aquí. Y él hizo eso. Desde la 1 de la mañana y eran las 5 de la mañana. Apostando, sin tener un soporte de su apuesta. Cuando terminó eran casi las 6 de la mañana y debía casi $200,000. Cuando él se dio cuenta de que ya ni ganando el mejor premio iba a poder pagar, porque pensó: mi tío va a hacer, va a pensar que le sacamos ese dinero porque va a estar ahí en la computadora reflejado. Y le dijo: Ángel, huye, porque su tío era como un asesino. Él se fue y se quedó escondido, pero él conocía a un hermano de la iglesia. Él empezó a hablarle de Cristo. Me recuerdo que para esa fecha que empezó a hablarle de Cristo, estaba cerca una conferencia de hombres. Y él le invitó, le dice: ¿quieres ir a la conferencia de hombres? Él en ese momento sí quería buscar de Dios, porque lamentablemente la gente, cuando ve que el agua está hasta el cuello, busca de Dios. Sí. Y le dijo: sí, yo quiero ir. Fue y me dijo a mí, y yo le dije: ¿pero a quién? No, un amigo se llama Ángel. Le dije: no, mira, vamos todos en traje, en corbata, es una conferencia de hombres, esta es una conferencia bautista fundamental, ¿verdad?, independiente, misionera, brinca charco, escupe fuego. Y le dije: no puede ir. Pero él me insistió tanto y le dije que se ponga corbata, que ande con una Biblia, ande con nosotros. Yo le puse pero cualquier condición. Y él fue y le dijo: mi pastor dijo que sí, y nos vamos a ir. Me recuerdo que él iba a ser como de lunes a jueves un día, y un día antes de que fuéramos a esa conferencia, el muchacho salió a comprar unas cosas que necesitaba para el viaje. Y cuando salió, se paró una troca grandísima con vidrios polarizados, y se bajaron dos hombres así, lo agarraron y lo metieron. Se lo llevaron a las afueras de la ciudad, a la hacienda del dueño del casino. Empezaron a caerle a golpes, a golpearlo, y empezaron a preguntarle que dónde estaba el dinero. Y él decía: yo no sé de qué hablan. Y empezaron a golpearle y a golpearle. Sonó el teléfono de él. Había llegado el dueño del casino mientras veía cómo lo golpeaban, y sonó el teléfono y le dijo:
Jefe, le sonó el teléfono. Cuando vieron el mensaje, era el hermano de la iglesia. Y le dijo, recuérdate que mañana nos vamos de viaje. Cuando le dijo así, se enfurecieron porque dijo, es que te vas de viaje con mis $200,000. Y empezaron a golpearlo más. Que diga dónde está el dinero, y empezaron a golpearlo más. Y volvió a sonar el teléfono. Era nuevamente el hermano y le dijo, mañana tenemos una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa gente, los mafiosos, están tan enajenados, tan distanciados de la vida de Dios, que él pensó que el Rey de Reyes era otro mafioso. Y el hombre se enfureció y con su bote empezó a golpearle en la cara. Él estaba ahí arrodillado y lo golpeaba en la cara y le decía, ¿quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el Rey de Reyes? Le decía. Y agarró una pistola 9 milímetros y se la puso así en la frente. Y Ángel gritó, el Rey de Reyes es Jesús. Es Jesús, dijo así. Minutos más, minutos menos, entró el carro del sobrino y dijo, tío, tú me buscas a mí, tú no buscas a Ángel. Ángel fue con la cara hinchada así a una de nuestra conferencia y fue salvo. Amén. Y ahorita usted lo vio, porque es pastor en la segunda ciudad más grande de Venezuela. ¿Qué te estoy diciendo, hermano? El lugar que tú le des a Cristo, Amén, determinará lo que tú vas a hacer. amén. ¿Quién es Cristo? Es un extraño. Te obligan a hacer las cosas, joven. Cae de rodillas, joven. Es solamente un maestro. Al final hace lo que tú quieres. ¿O es el Señor? Amén. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y inclinar nuestro rostro.